Vamos a dar paso a la mesa de consejeros de la última jornada de las jornadas signo 2014 y nos acompañan Rocío Mosquera, consellera de Sanidad de Galicia, y el honorable doctor, ¿le molesta que le llamen doctor? No. ¿Le reputaré buenos recuerdos? Todo lo contrario. Conseller de Cataluña. Recordaba al doctor Ruiz si le hacía ilusión o le traía buen feeling que le llamen doctor. No sé si hace mucho que no se lo llaman. Bueno, el otro día me dijeron en el Parlamento que yo no era médico, que era un político y que no podía hablar como un médico. Ya me lo recordaron. Sí, quizá tendría que haber recordado a la paciente que atendió hace unos días yendo al Consejo de Gobierno, ¿no? No, pero eso es un incidente sobre muchos habituales. Fue lo único que se vio. Supongo que a usted le pasa igual. Si pasamos por algún sitio y vemos a alguien pasado, parado siempre. Es que ese día se enteraron los que no tenían que enterarse, que es la prensa, y lo publicaron, pero es habitual que lo hagan, como cualquier otro médico que va por la calle. Porque el incidente que se refiere, es que atendió en el trayecto, en el coche, a una paciente que necesitaba, que había tenido un accidente, un pequeño incidente, porque el doctor Ruiz es traumatólogo, ¿no? Recordémoslo. Creo que es mi anterior vida. Anteriormente. La doctora Mosquera también es doctora, por eso también la misma pregunta. ¿Le hace ilusión que la recuerden que es doctora? ¿Le suena bien lo de doctora Mosquera? Por supuesto, yo sigo considerándome médico y así firmo habitualmente. Es cierto que también como voy, en una vida anterior fui cirujano, pero ya en una vida muy anterior, quizá hoy sí que lo de entrar en un quirófano me iba a costar bastante más, pero bueno, ser médico yo creo que sí. ¿Y entra en los cálculos regresar al quirófano? Bueno, yo creo que imprime carácter eso de ser tanto cirujano como traumatólogo, te imprime una cierta manera de hacer y de ver las cosas. Muy bien. Nosotros tenemos una vida anterior en común. Sí. Cuando éramos un poco más jóvenes hicimos una cosa juntos en Galicia. Ella estaba en salud pública. Fue la integración de los laboratorios de salud pública en el Cheral. Que la consejera, fue consejera después de la secretaria general, era la directora de salud pública en el momento. Y ahora acabo de rematar la jugada, unificando todos los laboratorios de salud pública en uno solo, de aquello que empezamos. Muy bien. De todas las cuestiones de las que nos habíamos planteado inicialmente, eran 6, 7 preguntas, vamos a hablar de todas ellas, pero no vamos a seguir un orden riguroso, sino que vamos a tomar un poco los temas a medida que nos vayan surgiendo. La mesa o la línea, hablábamos de crisis, sanidad y Europa. Queríamos tocar ese tema. En el año 98, dos ciudadanos luxemburgueses solicitaron un reintegro de gastos en Holanda y en Alemania por una acción ortodóntica, creo recordar, uno y el otro por un tema de prótesis de gafas. Y se les denegó por parte de Luxemburgo. A partir de ahí lo recurrieron y los tribunales europeos les dieron la razón. Eso dio pie a que a continuación y durante los siguientes años haya habido mucha controversia, mucho tira y afloja en el tema de la prestación sanitaria a los europeos en distintos países de donde son originarios, lo cual ha dado lugar a la creación, a la puesta en marcha de la Dirección de Asistencia Transfronteriza. Eso tiene unas implicaciones positivas, pero también de riesgo. Y es un poco por donde yo quería empezar el comentario y las opiniones de ambos dos. Porque evidentemente hay países más receptores que otros, hay zonas más receptoras que otras. ¿Qué implicación puede tener para España, en su caso también para Galicia, para Cataluña, esta directiva que es de obligado cumplimiento y que se recoge claramente
con sus limitaciones, pero la obligatoriedad de prestar también a los españoles cuando estamos fuera. Yo creo que era imprescindible. Yo creo que teníamos un problema muy serio en España de transposición de las directivas europeas, con lo cual creo que estábamos perdiendo, y no tanto en mi caso, que estoy bastante más en la esquina, pero quizá los países mediterráneos lo tenían mucho más acentuado, estaban perdiendo mucha facturación de ciudadanos europeos que estaban viniendo a ser atendidos en España, eran atendidos en España por nuestro sistema sanitario y no se les estaba facturando. Y yo creo que esta directiva europea viene a poner pues orden en este sentido. Evidentemente, nosotros tendremos que pagar aquellos procesos que se realicen en otro país a unos ciudadanos nuestros, pero también es verdad que podremos facturar por el mismo motivo a pacientes que vengan a nuestro territorio y podamos atenderlos. Nosotros teníamos un convenio con Portugal, que es lo que tenemos probablemente más próximo, teníamos un convenio bilateral ya con Portugal, y la verdad es que con dificultades importantes para el cobro de los procesos. Yo espero que con el desarrollo de esta directiva seamos capaces de tener una relación mucho más fluida con nuestros vecinos, con nuestros socios y con todo el resto de los países europeos. Pues claro, cuando usted era gerente del Hospital de Palamos, me imagino que este tema lo tenía acentuado también con la avalancha de extranjeros y de posibles atenciones. Eso hace muchísimos años. Claro. No era gerente, era subdirector. Pero dicho eso, a ver, yo sumándome a todo lo que dice la consellera Mosquera respecto a las facilidades administrativas, yo creo que la directiva europea también pone encima de la mesa un problema. Europa, unidad monetaria, muy bien, con sus derivadas de problemas, unidad monetaria. No unidad fiscal y no unidad de derechos en términos de políticas sociales. Entonces, claro, resulta que la directiva introduce un elemento que no deja de ser, en el fondo, un admitir la libre circulación de los europeos entre los países, cuando algunos países como España no la tienen. O sea, un ciudadano catalán, un ciudadano gallego, un ciudadano madrileño puede decidir irse a operar a Alemania, si opera en Alemania, le reembolsaremos el gasto hasta el límite del coste que hemos establecido, pero no lo puede hacer en España. No puede ir un ciudadano de Cataluña a operarse a Galicia voluntariamente. Por lo tanto, introduce un elemento de distorsión en el conjunto de los que pone en evidencia otra vez que nos ponemos de acuerdo en una cartera básica común a prestar para todos los ciudadanos europeos o no, porque claro, nosotros podemos enviar a un paciente que tenga cobertura pública en la cartera de prestaciones que en otro país no la tenga. Lo atenderán en otro país y tendremos que contraprestarlo. En cambio, si viene aquí, si no la tiene en su país, no se le contraprestará. Eso es un pequeño lío. Nos soluciona muy bien los aspectos administrativos de facturación, pero lía mucho el tema de derechos. ¿Cómo tenemos que admitir que cualquier ciudadano español puede circular por Europa, operarse una catarata, por poner un ejemplo de lista de espera abundante, en una clínica privada y le tenemos que reembolsar el gasto? Y en cambio no lo puede hacer en el Estado español. Ya no digo en la comunidad autónoma irse a un centro privado y ser reembolsado. Ya no digo irse a otra comunidad autónoma. Introduce un tema paradoxal que tendríamos que analizarlo con una cierta profundidad. Claro, es que este aspecto, esta mañana se hablaba en una mesa, el que mi receta de Cataluña no me vale, receta electrónica, no me vale Andalucía. La placa que me hacen en Galicia no me vale en Castilla-La Mancha. No es que no me valga, no la puedo ver. Y resulta, yo mis pacientes, soy clínico, cuando les hago la receta electrónica me dicen, oye, que me voy a Barcelona, ¿me valdrá allí? Y digo, pues no, probablemente le entiendan antes en Estonia o Lituania que en Cataluña por el tema de la conversación telemática de por eso sacaba a colación el comentario. Hombre, yo creo que tenemos que avanzar, estoy totalmente de acuerdo con hoy. Tenemos que avanzar en la interoperabilidad de todo nuestro sistema y del sistema con Europa. Yo creo que Europa ya lo ha entendido también, que tiene que hacer una apuesta muy seria. Yo espero que lo entienda también aportando fondos económicos, porque si no va a ser muy complicado y muy difícil, porque todo esto cuesta mucho dinero. Nosotros que llevamos tiempo, igual que Cataluña también, desarrollando sistemas de información y comunicación, porque creo que es la única manera que tenemos de futuro y de hacerlo sostenible y de darle una prestación razonable a nuestros pacientes. Yo creo que hay que avanzar. Y en el tema del aseguramiento,
también habrá que ponerlo encima de la mesa y también habrá que avanzar si el sistema que nosotros tenemos es el que tenemos que tener o habrá que buscar un sistema europeo para todos nuestros ciudadanos. Sí, esto enlazará con luego otra cuestión que trataremos más adelante, del Sistema Nacional de Salud o Sistema Europeo de Salud. Lo comentaremos después. Consellera Mosquera, usted, he leído en algún sitio, dice que o preparamos el sistema para el futuro o no será sostenible, porque tenemos que hacer las cosas de una manera distinta. ¿Hay que hacer menos? ¿Hay que no hacer? Hay que hacer lo que es necesario hacer y en el momento en el que hay que hacerlo. Es decir, tenemos un sistema sanitario, yo lo digo siempre, que funciona francamente bien para procesos agudos. Pero es que el problema que tenemos es que tenemos una sociedad cada vez más envejecida. Y no hablo solo de Galicia, aunque sí de Galicia. Hablo de Europa, porque este problema yo creo que lo tiene toda Europa. Galicia quizás sea en este momento una comunidad autónoma pequeña y que podemos además ser un living land bueno para toda Europa, precisamente por eso. Somos 2.700.000 habitantes y tenemos ya más de un 23% de pacientes mayores de 65 años. Y tenemos 1.500 ciudadanos mayores de 100 años. Esto nos coloca en una tesitura que o hacemos las cosas de otra manera para prestarle la atención a estos pacientes o si no, nuestro sistema seguirá centrado en el infarto agudo de miocardio, que lo hacemos francamente bien y somos muy buenos, en el accidente de tráfico, que somos francamente buenos, pero evidentemente lo que tenemos son pacientes ancianos, polimedicados, con más de una patología crónica y en una situación que necesitan otra serie de cosas. Primero, necesitan autocuidados, necesitan tener una alfabetización en salud, necesitan que lleguemos a ellos. Quieren estar en su domicilio, con lo cual tendremos que prestar atención a un domicilio. Tenemos que evitar los ingresos hospitalarios. El hospital es un medio inhóspito para nuestros pacientes de este estilo, con lo cual tendremos que evitar en lo posible los reingresos. Y para eso la única alternativa es las tecnologías de la información y la comunicación y la innovación en el sistema. La innovación en gestión, el creernos de verdad la integración entre primaria y los centros hospitalarios, el que sea un continuo asistencial y el que el paciente participe en todas las decisiones. Y este es el cambio que necesita la organización, porque si no, no podremos pagarlo todo. Si tenemos que tener camas hospitalarias para todos estos pacientes, no podemos. Porque una de las apuestas que hace su consellería es por la investigación. Por la investigación y por la innovación. La investigación translacional. Sí. La investigación básica la deben hacer las universidades. No, venía a cuento porque cuando hay una disminución en los datos que se manejan de un 15% en investigadores del Consejo Superior, etcétera, que se estimule, que se apueste y que se incremente de alguna manera esa apuesta palpable por la innovación y por la investigación, es yo creo que una buena noticia, es una cosa saludable. Por eso me llamaba la atención y le hacía el comentario. A ver, nosotros apostamos por la investigación y por la innovación desde el principio, porque creemos que es la manera de salir de la crisis y la manera de que el sistema sanitario, que tiene fama de gastar mucho y gasta mucho, no solamente se considere como un centro de gastos, sino sobre todo como un motor económico para la comunidad autónoma y para el desarrollo de nuestra comunidad autónoma. Tuvimos también la oportunidad de conseguir fondos europeos de innovación, de los fondos FEDER tecnológicos anteriores, 90 millones de euros para innovación que nos ha permitido desarrollar dos grandes programas que supongo que será a lo que se refiere, Hospital 2050 e Innovasaude, y que nos están permitiendo pues eso, el avanzar en innovación de una manera clara y comprometida. Están muchos de nuestros profesionales trabajando en ellos, más de 1.000 profesionales están trabajando en estos dos proyectos y muchas empresas gallegas. Y yo creo que este es un reto de futuro. Consejero, nos tendremos que dedicar, lo hablamos siempre, hay que ser más eficientes y tal, pero hay que apoyar directamente con datos la eficiencia y dejar un poco lo efectivo, teniendo en cuenta que para llegar a ser eficiente hay que ser también un poco efectivo, dejando lo inapropiado, lo innecesario, lo inclemente, lo... A ver, hay una cosa cierta en estos momentos que nos tiene que enseñar la crisis. Lo primero que tenemos que aprender de la crisis es que
el pago que estamos teniendo por no haber hecho las cosas cuando tocaba. Porque hablamos demasiado de soluciones administrativas a los problemas del sistema sanitario y hablamos muy poco de las soluciones que tienen que aportar las políticas sanitarias. Y en sanidad, las políticas sanitarias no caben en ejercicios presupuestarios, ni caben en legislaturas. Por lo tanto, si tenemos que cambiar la forma de abordar la enfermedad en un sentido muy reformista desde el punto de vista profundo, nosotros tenemos un sistema, si me permiten la expresión, muy asistencialista. Estamos armados hasta los dientes esperando por la enfermedad, esa es nuestra cultura y nuestro modelo, lo decía muy bien Rocío. Somos perfectamente resolutivos delante de todo lo que requiera gran armamento, pero no somos resolutivos en todo aquello que no requiere gran armamento, que requiere proximidad, que requiere tratamiento de baja intensidad y que requiere mucho acompañamiento y mucho cuidado. Por lo tanto, o hacemos políticas sanitarias que acentúen la acción en todos aquellos factores que son determinantes de salud y no solo cuando los factores determinantes de la salud provocan la enfermedad, o la sostenibilidad del sistema a medio o largo plazo está muy en cuestión. Porque por mucho que busquemos la eficiencia en el conjunto de la gestión, entendiendo eso, que hay que hacer lo que toca, donde toca, en el momento que toca, no resistimos la avalancha de morbilidad que nos vendrá encima si no actuamos sobre los factores de salud que condicionan esa morbilidad. Y dicen los expertos de salud pública, yo no lo soy, pero el 80% está fuera del sector sanitario. Por lo tanto, hábitos saludables, lo que yo llamo código postal, depende de dónde vivas, dónde crezcas, dónde desarrolles, tendrás o no tendrás una morbilidad determinada. O actuamos sobre eso, sin dejarle actuar, obviamente, en la medicina resolutiva, o difícilmente la presión que genera el sistema, porque hay un concepto que probablemente no manejamos bien. No es que nos envejezca la población, ya me gustaría que envejeciera la población, es que sobrevive, que es distinto. Si esa medicina asistencialista y altamente reparadora prolonga la edad de vida, pero no curando enfermedades, sino evitando la letalidad o mortalidad que tenían esas enfermedades. Y por lo tanto, solucionamos problemas de letalidad, ganamos años de vida, pero años de vida transforman una enfermedad aguda en una enfermedad crónica. Y ese es el problema de nuestro envejecimiento, que no es un envejecimiento, entre comillas, sano, es un envejecimiento de sobrevivencia. Por lo tanto, tenemos que abordar todos los factores determinantes de esas morbilidades que no curamos, pero que reparamos, para poder llegar a enfermedades, a un envejecimiento mucho más sano. Si no, el sistema no lo aguantaremos de ninguna de las maneras desde un enfoque exclusivamente de financiación pública y de sostenibilidad incluso sanitaria. No se trata de poner el stent lo más rápido posible, que también, pero la política tiene que ser tener menos infartos. No se trata de ser el primero en trasplantar riñones, sino de tener menos insuficiencia renal porque trata mejor la diabetes. O hacemos esas políticas o no aguantaremos el sistema sin bajar la guardia, insisto, en el armamento. Pero lo otro es mucho más importante que el armamento, porque necesitaremos menos armamento, y eso no se entiende muy difícilmente en una lógica administrativa de ejercicio normal. Un ejemplo muy sencillo tenemos ahora, el famoso tratamiento de la hepatitis C. Y con criterio administrativo no hay dinero, porque no hay partida presupuestaria. Es muy difícil hacer entender en la administración pública que eso que es un gasto ahora es una inversión, porque a medio o largo plazo tendremos menos cirrosis, menos hepatomas y menos trasplantes hepáticos. Es una inversión. El concepto de inversión en políticas públicas no existe. Existe ejercicio presupuestario y administración de ayer presentaba, corríjame si me equivoco, en la Comisión del Parlamento de Cataluña los resultados últimos que tienen de cumplimiento del Plan de Salud 2011-2015, el cual han cumplido un 60%. Sí, creo que es un buen resultado. Pero me llama la atención y lo que le quería preguntar. Dentro de esos datos, ¿hay alguno que es negativo? Quiero enlazarlo con lo que usted comentaba. ¿La crisis genera en algún sentido perjuicio para la salud? Concretamente, ustedes detectan que les ha subido un 1% la tasa de suicidios y también la tasa de infecciones. Han puesto el parche, ya también lo sé, porque han creado el observatorio, etcétera. Pero generalizando, ¿la crisis ha generado algún tipo de enfermedad concreta? Pero fíjese un detalle que es muy importante matizar. Los problemas de salud de la crisis económica no los genera el sistema sanitario. El sistema sanitario público lo hemos aguantado de la mejor manera posible y no se derivan consecuencias del sistema sanitario respecto al estado de salud de las personas.
se derivan de los factores de crisis que actúan sobre ese 80% de factores que decimos. Primer problema de salud pública, el paro. El paro es un problema de salud pública de primera dimensión, porque genera toda una serie de efectos colaterales, especialmente en los estados de ánimo, especialmente en los estados de frustración y especialmente en personas de más de 50 años. Intenta resolver como puede el sistema sanitario. Tenemos un incremento del índice de suicidios que todavía está muy por debajo del índice de suicidios de Europa por 100.000 habitantes. Tenemos todavía, pero eso no quiere decir que no tengamos que poner las barreras necesarias. Nos ha incrementado mucho el intento de suicidio sin éxito. Por lo tanto, tenemos que poner mucho acento en la repetición de esos suicidios. Ese es un factor de los factores determinantes. Por lo tanto, toda aquella política que haga un gobierno en recuperando empleo está acentuando un efecto colateral muy importante sobre la salud. Eso, efecto de crisis. Efecto de lo que decíamos antes, un objetivo que nos habíamos planteado. Estamos hablando de un plan que dura 4 años y que hemos rendido cuentas de los 2 primeros años, en los cuales pues, bueno, hemos conseguido mantener y mejorar la supervivencia de lo armamentístico. El infarto, el cáncer, todo esto mejora. Pero, por ejemplo, no conseguimos mejorar un indicador que, curiosamente, yo no veía bien, pero se había planteado, pero bueno, me gustaba, que era reducir el número de amputaciones de miembros a pacientes diabéticos. Claro, en 2 años, ¿cómo vamos a reducirlos? La arteriopatía no se ha producido en esos 2 años. Las medidas que tenemos sobre eso lo veremos dentro de unos años. Por lo tanto, era un indicador no adecuado. Y por lo tanto, hay que revisar también la adecuación de los indicadores, admitir que ha habido un error, y lo admitimos en poner indicadores que eran incumplibles, y otros que, por ejemplo, estamos tomando medidas, que es el incremento de las infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque también la crisis económica comporta determinados costes que tiene la protección que no son asumidos por las personas. Por lo tanto, ahí tenemos un elemento importante a tener en cuenta como efecto de la crisis indirecta. Pero el sistema sanitario responde, porque muchas veces lo que se pretende en política en minúscula es responsabilizar al sistema sanitario público de lo mal gestionado que lo tenemos, que lo privatizamos, las puertas giratorias, esto ya no lo sabemos, de las consecuencias que tiene la crisis en la salud. Y la crisis tiene otros abordajes de otras políticas de gobierno. Insisto en la del paro, insisto en otras políticas de ayuda a la gente desfavorecida que no tiene ninguna renta, otras políticas que nos van a ayudar a que no haya más morbilidades de aquellas que tiene que haber una sociedad más equitativa y con la riqueza mejor distribuida. Con lo cual, el problema de salud mayor es la crisis. Evidentemente. Uniendo crisis, salud, Europa, que antes hablábamos, pongámonos, imaginémonos en 5, 6, 7 años, 2020, ¿cómo nos tenemos que imaginar nuestro estatus sanitario? ¿Será un sistema más barato? ¿Será un sistema peor de calidad? ¿No existirá el sistema ya? ¿Será un sistema europeo? Yo espero que sí exista, por supuesto. Es decir, hombre, confío plenamente en que tiene que existir, pero tiene que cambiar. Es decir, es que tiene que cambiar, porque el entorno está cambiando. Es decir, bueno, yo creo que lo estamos repitiendo constantemente, pero está cambiando en toda Europa. Es decir, tenemos pacientes más envejecidos, con más patologías, estoy totalmente de acuerdo con más patologías, y no estamos abordando eso. Europa se plantea, nosotros estamos las 2 comunidades autónomas, como regiones de referencia europeas para envejecimiento activo y saludable. Uno de los objetivos para el 2020 es conseguir 2 años de vida más saludable para nuestros ancianos, para los pacientes de más de 65 años. Y ahí es donde tenemos que trabajar, porque o somos capaces de trabajar ahí, o si no, no lo haremos no podremos sostener. Consejera, pero no me negará que también es una frase. 2 años más, salud para todos en el año 2000, esas frases que se han ido repitiendo. Pero ¿qué se hace concretamente para decir, bueno, es que tenemos que cambiar? Claro, ¿cómo? Tenemos que abordar, antes el consejero hablaba de que tenemos, comentaba usted también anteriormente, ya no es solamente el agudo, sobre todo lo que se viene es el crónico, ese viejo enfermo. Con más de una enfermedad. Con más pluripatológico. Entonces ya nos podemos poner a plantear desmedicalizar, lo que queramos, pero ¿cómo tenemos que abordarlo? ¿Cómo puede ser en ese entorno del 2020 que no sabemos, como decía Estiador, decía que tenemos 8 o 10 años de crisis y otros 8 o 10 de ya veremos.
Bueno, pues hombre, yo sigo insistiendo, es decir, nosotros estamos trabajando como comunidad autónoma en el tema del envejecimiento claramente. Tenemos ahora mismo estratificada toda la población, nuestros 2,5 millones de ciudadanos de más de 14 años los tenemos perfectamente estratificados. Sabemos que el 4% son los que la cúspide de la pirámide y los que necesitan más atención, y tenemos que ir a trabajar con ellos de otra manera, y tendremos que trabajar con ellos desde la atención primaria y prediciendo lo que van a hacer o lo que tendremos que hacer con ellos, no esperando que nos vengan al ingreso hospitalario, no esperando a que se descompensen, no esperando a que tengan una patología mucho más aguda que acaba siendo un ingreso hospitalario, y además probablemente largo, probablemente en una UCI y probablemente con unos resultados bastante malos. Tendremos otro porcentaje que habrá que tratar la patología crónica, habrá que tratar al diabético, al EPOC, a todas esas patologías que ya sabemos que tienen los ciudadanos. Y después tenemos la base de la pirámide, donde evidentemente tenemos que ir a medidas de autogestión, a medidas de vida saludable, a medidas de alimentación, a medidas de utilizar las redes sociales, porque tenemos que utilizar cada vez más las redes sociales para llegar a este tipo de pacientes, para que se alimenten mejor, para que hagan ejercicio, para que se cuiden de otra manera. Y eso es lo que toca, yo creo, hacer, porque si no, no podremos hacerlo. Se están aumentando las enfermedades de transmisión sexual. Yo no estoy muy de acuerdo con hoy que sea por culpa de la crisis y por culpa de las prevenciones. Yo creo que encima nuestros jóvenes le han perdido el miedo a las enfermedades de transmisión sexual, porque antes el SIDA mataba, hoy lo hemos convertido en una patología crónica, en una enfermedad crónica, carísima, pero una enfermedad crónica. Y yo creo que hemos bajado la guardia en la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, incluyendo la enfermedad de transmisión sexual al VIH. Posiblemente estoy de acuerdo con una precisión. Yo en mi consulta, de una manera frecuente, se me solicita por parte de jóvenes, chicos, chicas, medidas anticonceptivas. No va más. Y siempre les digo que un embarazo puede ser muy gravoso, muy peligroso, pero que lo peligroso de verdad es esto. Y yo creo que en muchas ocasiones no son conscientes de estoy pidiendo un anticonceptivo oral o otro tipo, pero porque quiero evitar el embarazo, olvidándome un poco de esto que usted comenta, con lo cual sí que es cierto. Uniendo estas últimas apreciaciones, la sanidad o los servicios de salud, lo que parece que la única que gasta o la que más gasta siempre es la sanidad. Que los ajustes que se han hecho muy importantes, hemos sufrido todos los que de alguna manera estamos en este ámbito, nos preguntamos, o nos podemos preguntar, ¿se van a seguir haciendo más ajustes sobre el sector sanitario más que del sector sanitario? Es decir, ¿vamos a seguir siendo nosotros los de donde esto es el elefante y el cerdito, ¿no? El elefante quita que tienes mucha carne, que tú eres de sí, y dices, ya, pero que también me duele. A ver, el tema de la financiación sanitaria es un tema recurrente, que agudiza la crisis, pero que no crea la crisis. No nos equivoquemos, la sanidad pública de este país ha estado permanentemente subfinanciada. Lo hemos hecho siempre en relación a los recursos que habría que abocar, por lo menos la media europea, sobre el PIB. Lo importante tampoco es el PIB, porque, como dice mi consejero de Economía, no es lo importante el PIB, es la fiscalidad que es capaz de soportar este PIB. Y nosotros tenemos un PIB bajito, pero además tenemos un nivel de fraude fiscal mucho más alto que la media europea. Y cuando digo fraude fiscal no me refiero solamente al tópico de las grandes fortunas, sino desde el consumo micro hasta las altas fortunas tenemos una cierta dejación, por decirlo de alguna manera, de nuestras obligaciones fiscales. Tenemos un PIB más bajo y además un PIB que no recoge los impuestos medios que tendría que recoger cualquier país, digamos, más serio. Y no lo digo en términos peyorativos. Nos ha impactado la crisis. ¿Cómo hemos aguantado la crisis? Hemos aguantado la crisis con pocas reformas estructurales. Pues eso decía antes que qué lástima no haber hecho lo que tocaba cuando tocaba.
con pocas reformas estructurales, con un sistema sanitario muy enfocado al gasto de los dispositivos y no a las necesidades de salud, sino vamos muy condicionados por lo que nos gasta un hospital, nos gasta el centro de atención primaria. Además, delante de esa situación de disminución de gastos, directamente en vena disminución de costes. ¿Qué quiere decir disminución de costes? Tienes que contener el déficit en muy corto tiempo. ¿Cuáles son los costes principales? Salarios, farmacia, inversiones y racionamiento lista de espera. A partir de aquí, en nuestro caso, que empezamos un poco antes, te decía, cuando iba el 2011, finales del 2011, por los foros en España, decía yo venía del futuro, yo soy el consejero que viene del futuro, que es lo que se espera a los demás, el 2012 que había elecciones autonómicas. Es evidente que hay que hacer toda una serie de cambios estructurales, pero que no son cambios estructurales ligados a lo mismo, sino tiene que haber un cambio, como decíamos antes, estructural de las políticas. Una política sanitaria menos asistencialista y más proactiva. El paciente crónico no hay que esperarlo a que venga, hay que ir a por él. Por eso, nuestro plan de crónicos que empezó en 2011 registra toda una serie de pacientes sobre los que hay que tener proactividad, no hay que tener reactividad a la espera de que vengan. Esos cambios de políticas tienen que inducir cambios administrativos profundos. No podemos gestionar la sanidad pública de este país con unos criterios administrativos presupuestarios que aún es difícil que salgan de atención hospitalaria, atención primaria y farmacia, como tres grandes, con muy poca autonomía de gestión de los centros sanitarios públicos, por no decir con muy baja autonomía, con una dimensión demasiado importante de los órganos transversales de administración, que decide si pagas extras. No, te dicen, no, usted no haga déficit, no haga déficit, déjeme, yo no haré déficit. No, pero además de no hacer déficit, usted tiene que quitar la paga extra. Pues a lo mejor puedo no hacer déficit sin quitar la paga extra. Esa autonomía de gestión tiene que ir a cambios administrativos profundos. Tenemos que reformar de arriba abajo el papel de los profesionales, pero estructuralmente hablando, el papel del profesional como responsable público tiene que ir mucho más allá de la tenencia de una propiedad. Hablaremos a continuación del tema de los tanto, profesionales. O tenemos esas reformas estructurales, pero no habrá reformas estructurales si no hay reformas estructurales de las políticas, porque en todo caso, como vamos a hacer lo mismo, se resiste mucho los aparatos administrativos a hacer cambios para seguir haciendo lo mismo, porque hasta ahora se ha hecho así y no ha ido mal. Pero es que hay que hacer cosas distintas y los instrumentos que tenemos no sirven para tocar esa partitura. Tenemos una partitura nueva, decía muy bien Rocío, tenemos otras necesidades. Nosotros mismos hemos creado esas necesidades. Un sistema asistencialista como lo hemos tenido durante el siglo XX, que ha dado un excelente resultado, provoca un reto, que es la cronicidad. Y por lo tanto tenemos que responder de otra manera, no con el mismo sistema. Entonces esos cambios solo se podrán hacer si se cambian las políticas y no da la impresión de que las políticas en términos generales sea fácil cambiarlas. Si me permite, solamente un apunte y que estando totalmente de acuerdo con vos, nosotros también empezamos, como sabes, bastante antes porque nos tocó, igual que a vosotros, las elecciones antes. Hay un hecho muy claro de que la crisis no provocó el déficit del sistema sanitario. Es decir, en el año 2009 tenía un déficit, una deuda, el sistema sanitario público español entre... Los más optimistas dicen 16.000 millones y los más pesimistas 21.000 millones. Esto antes de empezar la crisis. Es decir, que el problema del sistema sanitario, del sistema nacional de salud en su conjunto, el déficit, la infradotación del sistema es vieja. ¿Y qué pasaba? Que es que ningún consejero, ningún gerente del servicio de salud, ningún gerente de un hospital tenía el presupuesto como algo orientativo, pero no para cumplir. Seamos serios. Esta era la realidad, yo creo que en toda España. ¿Qué pasa ahora? Que ahora tenemos que cumplir el presupuesto. Algo que no estábamos absolutamente acostumbrados a ello. Y hay que cumplir el presupuesto y hay que ajustarse al déficit, porque así nos lo obligan. Y entonces esto nos ha llevado a una situación muy complicada, que con que no seamos capaces de cambiar las relaciones con todos, con nuestros proveedores, con nuestros pacientes y con nuestros profesionales, no seremos capaces de mantener el sistema. Y yo soy una convencida, lo dije antes, de que el Sistema Nacional de Salud, como lo conocemos, llegará al 2020, pero con cambios. Si no, será muy difícil. Hablando de déficit, quiero recordar, pues también creo haberlo leído, que afirmaba, cuando se hizo cargo de la cartera de Sanidad, que iba a gestionar un déficit el doble que el presupuesto del Barça. Sí, más o menos. Es que lo que es cierto en la línea de lo que decíamos, nosotros llegamos a tener un sistema nacional de salud
que todo el mundo reconocía que hacía déficit, nos hacíamos trampas al solitario, gastábamos más del presupuesto, pero no había ningún problema, porque alguien nos dejaba el dinero. Llegaba un momento que eso era demasiado aparente y escandaloso, entonces se reunían los que tenían y podían decidir. Yo recuerdo una última reunión de presidentes de comunidades autónomas con el presidente del gobierno y deciden pues tapar un poco el agujero, ¿no? Que no es tapar el agujero, se equivocan, llenan un poco más el depósito, pero el agujero sigue abierto porque sigue siendo el mismo sistema de financiación. Por lo tanto, apañamos un poquito la situación, pero la cuestión de fondo estructural, es decir, cuánto cuesta nuestro sistema sanitario y qué esfuerzo tienen que hacer los ciudadanos, eso no está en el debate. Mientras, aparentemente, nos prestaba alguien dinero, íbamos haciendo una bola, de vez en cuando esa bola la reducíamos, pero seguíamos haciendo bola. Llega un momento en que nos dicen, oiga, estas reglas del juego no se pueden seguir y, por lo tanto, los bancos dicen, y nuestros acreedores, ustedes han vivido con la Visa, es lo que yo siempre explico, tienen ustedes la Visa Oro, sí, porque podíamos pedir lo que quisiéramos, nos retiran la Visa Oro y no nos dan ni la clásica. Y nos dicen, además, no solo tienen que, no les daremos dinero, sino además tienen que devolver el que deben. Para que se hagan una idea de la tragedia, la Generalitat de Cataluña paga cada mes 7 millones de euros en gasto financiero. 7 millones de euros diarios. Y por lo tanto, claro, 7 millones diarios que tenemos en términos de ingresos fiscales, los tenemos, pero no los podemos dedicar a las políticas sociales ni a las políticas de incentivo al empleo. Tenemos que devolver aquella deuda que se ha ido generando por dos problemas. Uno, porque hemos estirado más el brazo que la manga, y otro, porque hemos tenido un sistema, en el caso de salud y otras políticas sociales, subfinanciado crónicamente. Y esa es la realidad en la que nos movemos. Y el debate de verdad es decir, no, reconocer por parte de quien tiene que reconocerlo que la sanidad pública está subfinanciada y decir de dónde tienen que venir los recursos. Y hay aún márgenes, por parte de la política del Estado. Es decir, nosotros tuvimos que tomar la decisión, obviamente, de bajar costes, pero también tomamos la decisión de que en vez de ser el 36% del presupuesto fuera el 40%. También a la hora de transferir a las comunidades autónomas, que tienen la responsabilidad de gestionar las políticas sociales desde el Estado, a lo mejor ese porcentaje que se transfiere a las comunidades autónomas para las políticas sociales, el Estado lo tenga que aumentar, antes que pedir más al contribuyente. Pero de entrada, la crisis económica y la deuda pública la estamos pagando los trabajadores públicos con reducción de salarios y los ciudadanos aumentando los impuestos. Esa es la realidad, porque no hay otra fuente para financiar eso. En ese escenario que hablábamos de unos años, plazo medio, 2020, ¿podremos volver a hablar de universalización, de equidad, de accesibilidad, estas palabras bonitas que parece que están un poco ahí tapadas con el tema de la crisis? Para que la universalidad, yo creo que existe en nuestro sistema sanitario. Yo creo que es el sistema sanitario que tiene más prestaciones y para todos los ciudadanos. Es decir, con lo cual yo creo que el sistema es universal, tiene altísimas prestaciones y altísimas prestaciones de gran calidad. Pero de verdad que hay que cambiar las reglas de juego. No se puede tener un hospital en cada esquina. No podemos tener un profesional de atención primaria, un médico de atención primaria con 400 capillas. No podemos tener un pediatra con 200 niños. No podemos tener salas de hemodinámica en todos los centros sanitarios. ¿No? Es decir, hay que racionalizar la estructura que tenemos. Porque además, lo que tenemos ya, pero sobre todo lo que tendremos de cara al futuro, es otro tipo de paciente. Con lo cual, el pensar que las estructuras hospitalarias van a tener que seguir creciendo, hoy lo decía muy bien, es decir, las armas para tratar a los pacientes agudos, yo creo que las tenemos que las armas las tenemos, pero hay que cambiar la manera en que las utilizamos. Y yo creo que hemos hecho cosas durante esta crisis, pero yo creo que estructuralmente no hemos hecho las suficientes. Antes se hablaba en el tema de la gestión clínica. Hay que cambiar la manera en que nuestros profesionales trabajan también. Es decir, tenemos que modificar cómo trabajan nuestros profesionales y cómo trabajan nuestros centros. Si no, es un cambio estructural lo que necesitamos y no lo hemos hecho. Sí, yo creo que no lo hemos pero hecho. Dentro de unos meses habrá elecciones. Y el alcalde de la ciudad X o del pueblo H dirá, quiero un pediatra porque tengo 22 niños. O quiero una resonancia o un TAC. Ya, pero es que tiene usted
Y lo del tema ese de la eficiencia y tal, dice sí, pero entonces presente el tema de la demanda como arma política. Entonces, que quizá lo que nos falta o lo que haya que hacer es planes de convencimiento a nuestros propios gobernantes antes de tomar esas decisiones, decir, mira, esto es así, no se puede, por estas razones, y que se convenzan. A ver, es que son decisiones políticas, estoy totalmente de acuerdo, son decisiones políticas y poner encima de la mesa lo que cuesta el sistema sanitario. ¿Y quién lo paga? Es decir, lo pagan los ciudadanos, no nos engañemos, lo pagamos todos con nuestros impuestos. Y entonces a los ciudadanos habrá que decirles también cuál es el coste de las cosas. Y yo creo que eso es lo que quizá nos ha fallado en algún momento. Claro, nos ha fallado en algún momento. Nos creíamos ricos y entonces creíamos que esto no tenía fin y que podríamos tener, pues eso, un hospital debajo de cada casa o un centro de salud debajo en cada portal de cada domicilio. Quizá porque lo que comentaba antes el conseller, porque se gastaba y no será consciente del agujero con el que se estaba yendo. Sí. Pues probablemente, pero estos son los cambios estructurales que yo creo que necesita el sistema. Lo digo porque da la impresión de que, yo insisto en que estamos pagando no haber hecho lo que tocaba hacer en su momento. Si nos retrotraemos a 10 años atrás, ¿cuántos informes y debates se habían hecho sobre la sostenibilidad del sistema sanitario público, la necesidad de reformas estructurales, que nadie hacía? Que nadie hacía porque para hacer reformas de verdad hace falta un pacto político. Y cuando tú gobiernas y los que tienen delante hagas lo que hagas, te van a decir que estás malbaratando el sistema público, lo quieres desmontar o lo quieres privatizar, es muy difícil. Por lo tanto, no saldremos de todo esto que estamos hablando si las grandes fuerzas políticas del país dejan de hacer política con el tema sanitario. Se ponen al lado de un alcalde que pide que tenga un médico de cabecera en cada portería y quiere que haya una ley como hubo con los porteros automáticos, ¿sí? Por lo tanto, lo digo en términos de caricatura, pero o hay un acuerdo político sobre eso y no es una materia de transacción y utilizamos la racionalidad, o no podremos hacer ninguna reforma. Y eso lo estamos viendo hasta cuando intervienen los jueces. Si cuando en una comunidad autónoma se decide técnicamente y de manera solvente que no tiene que haber determinados centros de atención primaria abiertos no sé cuántas horas y alguien presenta una demanda y un juez dice no, lo reabran, estamos en un mundo muy complicado, ¿eh? Por lo tanto, todo eso, todos sabemos lo que hay que hacer. Desde el informe de abril todos sabemos lo que hay que hacer. Y 1000 informes después. Pero a la hora de ponértelo a hacer... hay que tomar la decisión. No, la tomas. Después tienes la tormenta política. En este momento, ¿qué pasa? Que como no hay dinero, si no tomas la decisión, cae todo. Tienes la tormenta política, pero al menos has conseguido que no caiga. Que es lo que creo que hemos hecho todos los consejeros de diferentes colores en las comunidades autónomas. Hemos intentado preservar que no caiga el sistema sanitario público. Ese es el objetivo principal. Y lo hemos conseguido. Ahora, hacerlo sostenible con una subfinanciación es mucho más difícil. Y sin pacto político, imposible. Y entre todos, si no hacemos el pacto político, lo que acabamos es que el sistema público caiga de verdad. Que un día no podamos pagar una nómina. Hablaba de equidad. Es que yo creo que tenemos que saber lo que es la equidad y lo que es la accesibilidad. Ni la equidad es tener un médico al metro de mi casa, ni la accesibilidad es tener un médico al médico de mi casa. Y desde el punto de vista médico, desde el punto de vista clínico como médico, hay que centralizar determinados procesos, porque si no haremos mala calidad y haremos mala medicina. Si un médico no tiene un volumen de actividad suficiente, un servicio o una unidad de gestión clínica no tiene suficiente volumen de actividad, se hará, no es que solo se haga más ineficaz, es que tendrá una actividad de peor calidad. Porque no tendrá, ahora hablamos de expertez, pero no tendrá la pericia suficiente para seguir manteniendo esa calidad clínica. Y ya solamente hablo de calidad clínica, ni siquiera hablo de economía. Sí, sí. Es el ejemplo de las unidades de hemodinamia o la cirugía cardíaca, etc. Hemos repasado, hemos visto la crisis, tenemos que cambiar, tenemos que hacer las cosas de otra manera, pero tenemos que hacerla con profesionales, con pacientes. ¿Qué hacemos? ¿Qué deben de hacer los profesionales? Después los pacientes. Bueno, ¿Qué papel? Antes hubo una mesa de gestión clínica. Yo creo que es una herramienta, es decir, no es la panacea que nos va a solucionar todos los problemas, evidentemente, pero yo creo que la gestión clínica es una herramienta. Pero evidentemente las resistencias que tenemos para cualquier cambio en nuestra organización es tremendo.
Y yo creo que ese cambio, y el cambio lo tenemos que hacer todos, y es un cambio cultural, desde los directivos, los gestores, probablemente los políticos. Antes hablaba hoy del pacto entre los distintos políticos, y los gerentes, los gestores, los equipos directivos tienen que cambiar el rol, pero también nuestros profesionales. Es decir, lo que hicimos en los años 80 de las divisiones verticales, enfermería, médicos, que no solamente no trabajaban en conjunto o colaborando, sino que a veces parecían que estaban absolutamente enfrentados y cada uno con objetivos completamente distintos, y después entre primaria y especializada. No podemos seguir manteniendo la división que tenemos, la primaria con unos objetivos, la especializada con otros. Nosotros hemos ido a la unificación en equipos directivos, pero esto hay que seguir avanzándolo. Yo creo que las tecnologías de la información y la comunicación, la historia clínica electrónica única, nos puede mejorar este tipo de relaciones, pero es que es la única manera que tenemos de hacerlo. Y después, hombre, yo creo que premiando, y no diría castigando, pero premiando y siendo conscientes de que hay que trabajar de otra manera y que tendremos que tener herramientas para trabajar de otra manera. Claro, eso a nivel global, de una manera vista a nivel global, pero cuando nos vamos abajo a la decisión del que está gestionando un valor, es un ejemplo que le puedo poner. Imagine que en el Vall d'Hebron pues tiene un traumatólogo que está utilizando para las prótesis porque se le ha ocurrido o por otra razón, las prótesis de A12.000, cuando tiene prótesis de 5.000 que están garantizadas, etcétera, etcétera. Y eso se sabe, los procedimientos de alto costo, y lo sabemos. Pocas veces hacemos algo, llamamos, oye, fulano, ¿por qué? No, es que resulta... O el ejemplo triste, muy triste, de algún comentario de un compañero de primaria. Es que yo tengo un arma, que antes era el bolígrafo y ahora tengo el ordenador para recetar. Esa microgestión o esa micropoderosísima decisión, que es la que luego genera ese gasto, que ya puede el consejero o la consellera decir unidades de gestión, coordinación, todo lo que quiera, pero si no se va a esos detalles, que encima se conocen, porque tenemos herramientas. Sí, a ver, vuelvo al marco administrativo que nos movemos, ¿no? Que hay un gerente de un territorio de Cataluña que está haciendo un proceso de integración de servicios y normalmente donde menos dificultad tiene es en el entendimiento entre los profesionales. Acaban poniéndose de acuerdo y acaban trabajando juntos. Cuando eso lo subes a otro escalón administrativo, ahí puedes tener muchas más dificultades. De hecho, las tienes. En línea a lo que planteaba el moderador, si nosotros somos capaces de comunicar las decisiones que toma en eficiencia un profesional con su bolsillo, tenemos un problema. Porque no entendemos cuál es la razón de la gestión de un servicio público en el sentido meramente empresarial de servicio público. Toda empresa debe tener excedentes para poder abrir al día siguiente. Eso es una cosa que no estamos acostumbrados en sanidad. En sanidad nunca teníamos excedentes, teníamos déficit y alguien ponía la diferencia y al día siguiente abrimos en las mismas condiciones. El excedente sale de la eficiencia. Tiene que salir de la eficiencia. Si esa eficiencia no la dejamos en la organización y nos la llevamos a la administración central, poco podremos hacer. El excedente se tiene que quedar en una empresa pública con dos finalidades. Si fuera una empresa privada sería con tres. Para repartir, si me permiten la expresión en términos marxistas, con el capital trabajo, para repartir con el capital propiedad y para invertir en aquello que es necesario para que la empresa siga funcionando. Como no hay capital, nosotros tenemos que repartir con el capital trabajo y hacer las inversiones oportunas de mejora, de sustitución. Si eso no es posible administrativamente, es muy difícil. Es muy difícil, porque además también en el ámbito del profesional más del extremo de las decisiones, médicos, etcétera, que sus decisiones determinan el coste, lo que no puede ser es que determinando costes de eficiencia se vean penalizados. Es decir, cuanto más eficiente soy, al año siguiente menos presupuesto tendré. Es incomprensible. Y entonces tengan que hacer crecer sus salarios por vía de dinámicas sindicalistas y no por vía de dinámicas profesionales. Por lo tanto, vuelvo a las reformas en profundidad.
Si nosotros no somos capaces de dar autonomía de gestión a las entidades, asignarles un presupuesto y de lo que aquel presupuesto obtengan en términos de excedente puedan compensar a todos los profesionales que han contribuido a eso, y además, otros sí, si eso sirve para compensar, hay otro reparto de dividendo indirecto, porque al final los accionistas del sistema público son los ciudadanos. Si eso somos capaces de hacerlo sin que un incremento de salarios tenga que ser un incremento del presupuesto y, por tanto, un incremento de los impuestos, estamos también repartiendo el dividendo con el ciudadano propietario. Si no somos capaces de cambiar eso, que se llama autonomía de gestión de los centros, y es imposible, que no puede haber acuerdos en cada centro, en función de la realidad de cada centro, entre los profesionales y la dirección, y que eso tenga que estar supeditado a normas transversales de la administración, no ganamos nada. Por lo tanto, la reforma de las políticas necesita reformas estructurales profundas, porque tenemos que abocar, como dice muy bien Rocío, debemos de pasar de un sistema vertical a un sistema horizontal, donde actúan los diferentes niveles de resolución de manera integrada. No podemos tener presupuestos desintegrados, porque la lógica de eficiencia de la primaria, para no gastar, es que me lo haga todo el hospital. Y la lógica de eficiencia del hospital es que me lo haga toda la primaria. Entonces, claro, ¿dónde está? Las dos lógicas no suman eficiencia, ¿no? Y en todo el contexto se nos llena siempre la boca, todas las jornadas, congresos, declaraciones, el paciente. Paciente dentro del proceso, el paciente. ¿Qué pinta el paciente? ¿Cómo puede pintar? ¿Qué tiene que hacer el paciente en ese cambio estructural? ¿Qué debe de aportar? ¿Cómo debe de comportarse de cara a esa sostenibilidad, a ese futuro a un segundo plazo? Bueno, a ver, yo creo que otra vez más son cambios estructurales. Yo creo que tenemos que cambiar la gobernanza de nuestros centros. Es decir, la sociedad civil, el paciente tiene que participar en la gobernanza. Y participar en la gobernanza significa también conocer los costos. Consellera, en Galicia, ¿cómo participa ahora mismo el paciente? A ver, en Galicia en este momento la participación es simplemente de comunicación con la administración, que hemos mejorado mucho la comunicación con la organización y tenemos herramientas a través de las tecnologías de la información y la comunicación para que participen con nosotros en muchas decisiones. Pero yo creo que queda el gran cambio, es decir, de verdad, y el gran cambio es... ¿Y no nos dará miedo que entren a opinar o a decidir? Sí, probablemente. Es decir, como todos los cambios nos dan miedo. El cambio del papel de los directivos que estamos planteando con la gestión clínica, yo creo que también nos da bastante miedo. El darle cada vez más autonomía a las supuestas unidades de gestión clínica, a los jefes de servicio, me da un poco igual cómo se llamen, o a los propios hospitales o a las propias estructuras de gestión integrada en nuestro caso, claro que nos da miedo. Pero yo creo que es eso lo que tenemos que hacer. Es decir, es que si no nos vemos a lo mismo, o buscamos cambios estructurales profundos, o si no, no sostendremos el sistema. Entonces, nosotros sí que estamos trabajando con el paciente, pero evidentemente queda el cambio estructural grande queda por hacer. Claro, pero si los cambios estructurales nos iremos de aquí y los cambios estructurales serán necesarios. Pero vuelvo también a la pregunta del consejero. ¿En Cataluña hay alguna vía, algún consejo de dirección, algún sistema donde el paciente, como paciente, diga, pues perfecto, o sí o no, o me manifiesto y soy partícipe de esas decisiones? El paciente es el personaje de esta obra, que es nuestro sistema, mejor representado. Lo digo irónicamente, porque todo el mundo habla en nombre del paciente, menos el paciente. Los sindicatos lo hacen todo por el paciente, los médicos lo hacen todo por el paciente, lo hacemos todo por el paciente, las enfermeras también, las administraciones locales también. Todo el mundo habla en nombre del paciente, pero el paciente habla poco. Entonces, ese darle voz al paciente y acción directa es un proceso de cambio radical. Nosotros, ¿qué hicimos en el 2011? Nosotros, por decreto, creamos un consejo estructurado del Departamento de Salud, que es el Consejo Asesor de Pacientes, Consejo Asesor, del que forman parte todas las asociaciones de pacientes de Cataluña y que presido yo directamente. Ese consejo tiene dinámicas generales y tiene dinámicas concretas en función de las cosas que hay que tratar y a quién hacer. Por ejemplo, nosotros hemos aplicado directamente la contribución de los pacientes a poner orden en la cirugía cardíaca. Hemos hecho un plan director de cirugía cardíaca, como decías muy bien, no todo el mundo tiene que hacer cirugía cardíaca, en el que han intervenido directamente los pacientes. Y no lo ha hecho la consejería, lo ha hecho la Asociación Catalana de Cardiólogos, la Asociación Catalana de Cirujanos Cardíacos y las asociaciones de pacientes cardíacos.
y han dicho, miren, al final, nada, estamos de acuerdo, solo se puede hacer aquí, solo se puede hacer aquí, solo se puede. Por lo tanto, no abonaremos en ningún momento cirugía cardíaca en todas las capitales de provincia de Cataluña, porque entendemos que no toca. Y eso, con los pacientes detrás, es muy diferente a todos aquellos que, por razones diferentes y todas legítimas, como grupos de interés, piden hacer cirugía cardíaca y hemodinámica en cualquier rincón. Lo hemos hecho en más cosas. Por ejemplo, te enteras de cosas que no están a tu alcance si no te llegan desde los pacientes. Colitis ulcerosa o colon irritable. El gran problema que se encontraban los pacientes, que tiene una prevalencia importante, es que cuando tenían su problema acuciante, se encontraban en todos los bares de Cataluña con el letrero de lavabo solo para uso de clientes. Y un problema, parece una tontería, pero es un problema. ¿Qué hicimos? Una tarjeta sanitaria que identificaba como enfermos un acuerdo con la Sociedad Catalana de Hostelería para que puedan tener acceso sin necesidad de tomarse nada. Es muy importante de las cosas que te enteras a diferentes escalas. Lo mismo que te enteras qué ocurre con los reactivos, con los pacientes diabéticos, y puedes tomar soluciones conjuntamente con ellos, no solo intermediadas con el interés que puedas encontrar en cada momento. Si hay que hacer reformas, muchas veces esas reformas topan con intereses. Ahora, por ejemplo, un cambio que hacemos en el transporte sanitario en la atención urgente. Nosotros tenemos unas ambulancias que hacen atención básica en la que van 2 técnicos. Eso lo cambiamos por un vehículo de acción rápida en el que va un médico y un técnico. ¿Cuál es el problema? El problema, claro, es que disminuiremos la plantilla de técnicos y, por lo tanto, todo eso comporta reacciones de grupos de interés que teóricamente hablan en nombre del paciente, pero cuando se pone el paciente al lado o el usuario, cambian mucho las perspectivas. También tengo que decir que en el órgano central de gobierno del Servicio Catalán de Salud están presentes las asociaciones de usuarios y de consumidores, con dos representaciones. Pero ha sido siempre un elemento minoritario. La parte más activa es ese Consejo de Pacientes, donde, por ejemplo, con la Asociación de Enfermedades Minoritarias acordamos el incrementar el número de diagnósticos precoces o que había que añadir a lo que hacíamos en la pinchadita en el talón de diagnóstico precoz de metalopatías. Lo acordamos con ellos. No pusimos todas, pusimos las que con ellos acordamos. Y yo creo que es una dinámica de cambio muy importante y todo eso también no solo bilateralmente con los pacientes. Esto es un juego de 3, pacientes, profesionales y administración, en el que los pacientes explicitan las necesidades, los profesionales dicen cómo resolverlas y nosotros intentamos facilitar esa relación entre los profesionales y los pacientes. Pero es un trío, me permite la expresión. Sí, quizá porque el lenguaje del paciente hacia el paciente es más convincente desde el punto de vista moral que si se lo dice un profesional. Esta mañana en otra de las mesas se hablaba de cómo elegir al líder de una organización, ¿no? Y cuando se propone desde la base y hay un apoyo, es más fácil el que eso funcione el que no. Vamos ya terminando con las cuestiones. Se ha tocado un tema que, si quieren comentar, sobre el papel. Hemos hablado del paciente, hemos hablado de las administraciones, hemos hablado de los profesionales pacientes. Los dispositivos asistenciales lo han tocado ya en algún caso. No podemos tener cirugía cardíaca en todos los sitios, no podemos tener centros en todas las calles, etcétera. ¿Hay alguna cosa que se pueda hacer ya en cuanto a los dispositivos? A ver, hay una analogía que también es un paradigma que tiene que cambiar, de que dispositivo es igual a lo que se tiene que hacer dentro, ¿no? Todo el mundo entiende que en un centro de atención primaria solo se puede hacer atención primaria. Se puede hacer, y no estoy volviendo a los centros de atención primaria especialidad, ¿se debe hacer también atención especializada en el centro de atención primaria? En un sistema organizativo horizontal donde la atención especializada del hospital, ¿por qué tiene que hacerse en consultas en el hospital solamente y no tiene que hacerse el triage en el centro de atención primaria? Porque claro, dispositivo igual, atención especializada quiere decir también internamiento, urgencias solo quiere decir urgencias de los hospitales, o los centros, en Cataluña hemos montado unos cuantos centros de urgencias de atención primaria, solo de urgencias de atención primaria, que son centros abiertos 24 horas donde pueden hacerte la analítica básica y la radiología básica. ¿Por qué esa analogía que va también, que es mimética al presupuesto? Presupuesto de atención primaria tiene centros de atención primaria, presupuesto de atención hospitalaria tiene hospitales. Si vamos a un sistema transversal y horizontal, tenemos que superar el concepto de lo que quiere decir hospital y lo que quiere decir centro de atención primaria y hablar de niveles de resolución.
¿Qué se resuelve en un equipamiento que no tiene internamiento, centros de atención primaria? ¿Qué se resuelve en un centro hospitalario en términos ambulatorios, que es lo que más tiene que crecer? ¿Y qué nos queda para el internamiento? Y, por cierto, el internamiento lo tenemos que fomentar en el hospital, seguir fomentándolo, más camas o en domicilio, como decía. Sitios intermedios. Por lo tanto, hay que romper el esquema de que un equipamiento, un edificio, es igual a lo que se hace dentro. No, son equipamientos donde dentro habrá que hacer lo que sea necesario, siempre y cuando sea posible, en esa idea de proximidad. Es más proximidad, la equidad es proximidad. No tener un dispositivo, claro, proximidad es acercar el conocimiento a un dispositivo, que no quiere decir tener un dispositivo sin conocimientos. Se me ha olvidado una cosa comentarle y yo creo que es felicitarla. En la encuesta de valoración de sus pacientes sale que casi el 50% de los gallegos se sienten sanos. Algo tendrá que ver con ustedes, ¿no? A ver, si me permite una aclaración. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos, pero creo que añadiría una cosa más, que esto lo tenemos que hacer con las tecnologías de la información y la comunicación. Yo creo que la gran herramienta o el gran cambio que ha sufrido nuestro Estado, el país, ha sido precisamente eso. Es decir, yo creo que la comunicación entre primaria y especializada, el poder de resolución de esos dispositivos que están en atención primaria, tiene que venir a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Por poner un dato, nosotros solo con la receta electrónica hemos bajado en 3 millones el número de consultas en atención primaria. Lo que hay que hacer es comunicar al profesional que está en ese dispositivo de atención primaria para que resuelva lo más posible y que lo resuelva con el apoyo, siempre que lo necesite, de atención de los especialistas que están en el hospital. Esa es la gran diferencia. Y con el paciente tenemos que potenciar la atención telefónica, tenemos que potenciar la teleconsulta del paciente desde su casa, tenemos que potenciar todas estas medidas que en este momento pueden parecernos aún un poco de ciencia ficción, pero que ya no lo son. Nosotros la semana que viene probablemente hagamos el millón de consultas, el paciente millón de consultas telefónicas en atención primaria. Esto es lo que tiene que cambiar. Es decir, un paciente no tiene que ir al centro de salud a conseguir un resultado de una analítica, se le haya pedido el médico de atención primaria o el médico del hospital. Tiene que poder disponer de esa información, pero también tiene que poder disponer de la información de su historia clínica, tiene que poder acceder a la historia clínica. Antes hablábamos del paciente, de cómo potenciar al paciente. Tenemos que darle esa accesibilidad a su historia clínica y a su información. Nosotros también tenemos el comité asesor de pacientes, quizá no tan activo como lo tienen en Cataluña, pero también lo tenemos. Pero sobre todo, de verdad que yo creo que tenemos que aprovechar estas tecnologías. Es cierto que nosotros en estos 2 grandes proyectos tenemos en desarrollo muchos proyectos que creo que nos van a ayudar, pero ya hay cosas que yo creo que se pueden hacer, se deben hacer y hay que hacerlas mucho mejor para precisamente que se resuelvan las cosas lo más cerca posible del paciente, y eso es la accesibilidad también, que se resuelva lo más cerca posible del paciente y por aquella persona que lo tenga que resolver, por aquel profesional que la tenga que resolver, que a lo mejor no es el médico, es la enfermera. Me estaba sonriendo porque me estaba encantando lo que decía en lo personal, porque yo todo eso lo hago en mi consulta, me lo paso bien y la gente está interactiva con consulta telefónica, con la interacción hospital, consulta de atención primaria, con no tener que estar que accesibilidad personal, y es efectivamente, estoy de acuerdo. Tiempo, creo que se nos va acabando. Vamos a abrir 5 minutos si hay alguna cuestión desde el público con la permisividad de los invitados que quiera hacer alguna pregunta. Creo que les ha quedado todo claro. Yo les rogaría que hagan un resumen de lo que hemos hablado o si quieren aportar algo más a lo que se ha comentado. Agradeciéndoles desde luego la opinión y la participación. A ver, yo creo que el resumen, desde mi punto de vista, podría ser que tenemos un magnífico sistema sanitario con un riesgo enorme de perderlo si no somos capaces de dar el cambio que necesita. Y el cambio que necesita es un cambio estructural. Y es un cambio desde el cambio político-técnico, digamos, hasta el cambio en la manera de hacer las cosas los profesionales
y también en la participación de nuestros pacientes. Tenemos que darle la voz a los pacientes para que sean ellos los que de una manera más clara decidan. Y desde luego hay que abrir el hospital. No podemos seguir teniendo este hospitalocentrismo que hemos creado en nuestro Sistema Nacional de Salud. Consejero. Sí, yo en la misma línea. Yo diría que tenemos que replantearnos las políticas sanitarias, no poniendo tanto el acento en la atención a la enfermedad, sino también poner el acento en todas las políticas de los gobiernos en la protección de la salud, que eso es lo que a medio o largo plazo nos va a permitir descomprimir el sistema sanitario, reorientar el sistema sanitario a atender más proactivamente que reactivamente, sobre todo anticipándote a todos aquellos que ya conoces que pueden tener problemas de salud, como son los pacientes crónicos en los de reagudización, y dotar de los instrumentos de gestión y de administración para que eso sea posible. Porque si no te puede ocurrir lo que a mí me ocurre con un hospital en el que tienen un programa extraordinario de control del niño diabético sin que pise el hospital y me dicen que no pueden seguir porque eso no es facturable en términos administrativos. Si no lo visitan, en Cataluña, que vamos por un sistema de conciertos, con todos, incluido para los hospitales públicos, no lo pueden facturar porque no existe. Entonces, desde el punto de vista de asistencia sanitaria, no existe aquello que no es facturable o no está considerado administrativamente. Por lo tanto, es muy difícil trabajar con rendición de cuentas económica de actividad basada casi en el recibo de la luz. 30.000 parámetros. No, mire, yo tengo que encargarme de una población, deme dinero para esa población, díganme qué resolución tengo que hacer y con qué nivel de accesibilidad. Y a partir de aquí, eso es gestionar. Si no es administrar partidas presupuestarias, aunque no queramos, ¿no? Por cierto, ese cambio administrativo es muy importante porque todo eso ya lo estamos haciendo, como decía muy bien. Todo eso lo estamos haciendo. ¿Dónde topamos? En que tenemos que decir que son pruebas piloto. Porque si lo integramos de forma administrativa, el sistema administrativo no lo reconoce. Por lo tanto, rompamos ya las pruebas piloto, que somos todos mayores, y hagamos las reformas administrativas que tocan, con más autonomía respecto a los órganos transversales de los departamentos de salud y con más autonomía trasladada a los centros. Si los centros no tienen autonomía, ¿cómo le vamos a dar autonomía a los profesionales? ¿Cómo le puedo decir, no, mire, usted es autónomo en su servicio, usted puede hacer gestión clínica y usted se lo dice y se lo como, oiga, es que yo, en vez de sustituirme a la enfermera del servicio, no me la sustituyan, pero me la sustituyan por un auxiliar o por un residente, no tienes capacidad de decisión. Si no tienes capacidad de decisión sobre eso, lo digo seguramente de una manera muy frívola, pero si no tienes decisión sobre eso, pues ¿qué autonomía le puedes trasladar al profesional responsable y líder clínico? Por lo tanto, si no cambiamos todo eso, es muy difícil, porque la idea, las políticas, la iniciativa de los profesionales ya está encima. El ciudadano ya entiende que si cuando va a comprar algo y tiene dudas si es lo que quiere su familia, le hace una foto y la manda, ya no tiene dudas que se puede hacer una foto en la primaria de una lesión cutánea y enviar al dermatólogo sin que vaya a verlo. ¿Sí? Todo eso está ahí. ¿Cómo es posible que la administración tarde tanto en amoldarse a eso? Porque es imposible que se amolde. Es tan diverso y tan complejo todo lo que vamos a hacer que no se podrá ir al detalle. Tendremos que financiar la atención sanitaria, dotando de autonomía de gestión a los que prestan los servicios al por mayor, que es cubrir población, cubrir una población segmentada que sabemos lo que tenemos que gastar, pedir autonomía, dentro de la autonomía de gestión, la resolución de los problemas de salud hasta un límite evidente, vigilar que no se haga selección adversa y a partir de aquí trasladar a los profesionales la autonomía de gestión. Muchísimas gracias a ambos dos. Gracias a ustedes por la asistencia a esta mesa de consejeros y al final pasaremos a la entrega de premios de las jornadas del 2014. Muchísimas gracias, consejeros.